Mitos y realidades de Evo Morales, la caída de una dictadura. Así tituló la activista boliviana Alejandra Serrate su conferencia en México. Dicho evento fue censurado, no se pudo presentar. Alejandra viajó al país azteca para narrar la experiencia boliviana de lo que ella considera, llama y titula fueron los años de dictadura de Evo Morales. Sin embargo, bajo el argumento de que sus conferencias desprestigian, en este caso, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el gobierno de México, en 2 oportunidades se le negaron el espacio en este país para realizar sus charlas. Y hoy y aquí estamos reunidos para rechazar su dictadura y declararnos rebeldes ante su gobierno. Señor Evo Morales Ayma, sométase a la voluntad del pueblo y no someta al pueblo a su voluntad. Nos acompaña precisamente Alejandra Serrate, es la cofundadora de Resistencia Femenina, una plataforma ciudadana que lucha por la democracia en Bolivia. Allí está en pantalla. Bienvenida a NTN 24, es un gusto. Muchísimas gracias por el espacio. Yo feliz siempre de poder hablar acerca de la situación de mi país. Mitos y realidades de Evo Morales, la caída de una dictadura. ¿Qué relata Alejandra en esta conferencia? Bueno, Carlos, primeramente decirles que yo fui invitada a México por una organización ciudadana llamada Congreso Nacional Ciudadano. Después de que vimos de que Evo Morales llega a México y tiene un aparato comunicacional enorme, muy parecido al que tenía acá en Bolivia, yo recibo la invitación y por supuesto es que acepto para ir a hablar acerca de lo que verdaderamente pasó. Cómo fue que Evo Morales realiza un golpe de Estado, cómo desconoce la Constitución, el voto soberano del 21 de febrero, cómo comete fraude, cómo fue que salimos a las calles de manera pacífica para defender la democracia, cómo fue que muere gente en esta lucha, gente asesinada por el gobierno de Evo Morales, y cuáles son los síntomas que vimos los bolivianos para poder decir que esto realmente era una dictadura. Hablemos de los mitos y las realidades en torno a la figura de Evo Morales y sus varios gobiernos en Bolivia. Bueno, uno de los mitos más grandes que pudo crear Evo, porque Evo era una persona mística acá dentro de Bolivia, pero también afuera del país, hay que decirlo. Una de esas mitos era de que él era una persona que cuidaba el medio ambiente, que era pachamamista, que protegía la tierra y la naturaleza, que esto se vio totalmente desvirtuado cuando promulgó leyes que causaron la quema de 7 millones de hectáreas acá en Bolivia, lo que se conoce como la zona chiquitana o internacionalmente como la Amazonía boliviana. Otro de los mitos era de que era una persona indigenista, siendo que fue uno de los mayores represores a los pueblos indígenas, como lo vimos en la lucha del Tipnis, en la masacre del Tipnis, cuando los indígenas del Parque Isiboro-Secure fueron perseguidos por el gobierno de Evo Morales solamente por el hecho de defender su tierra y negarse a la construcción de una carretera que destruía el ecosistema del Tipnis. Y realidades, ¿qué me puede decir, Alejandra, de las realidades en torno a la figura y los gobiernos de Evo Morales? Bueno, una realidad que sí se puede decir de Evo Morales es que definitivamente él tuvo un liderazgo desde una base, digamos la campesina, ¿no? Él verdaderamente era presidente de 6 federaciones de sindicatos de productores de coca. Era una persona de clase económica baja, sin muchos recursos. Era una persona que no tenía estudios, digámoslo así, secundarios o universitarios. Y aún así llegó a ser un líder. Obviamente que este liderazgo fue utilizado para cosas negativas dentro del país, pero no hay que negar lo que fue un líder de varios movimientos y varios sectores durante mucho tiempo. ¿La supuesta relación de Evo Morales con el narcotráfico internacional es mito o realidad? Creo que en este caso es muy importante que los activistas y la población boliviana hable siempre con pruebas. Sí, Yo claro. realmente no tengo las pruebas jurídicas para decir que él tenía una relación con el narcotráfico. Lo que sí les puedo decir es que durante su gobierno la producción de hoja de coca en un lugar de Bolivia donde la hoja de coca que nace ahí no puede ser utilizada para fines medicinales aumentó considerablemente, por un lado. Por otro lado, él construyó un aeropuerto que es ahora un aeropuerto famoso, que es el aeropuerto de Chimoré,
en un lugar donde no hay mucha accesibilidad de personas que puedan utilizar este aeropuerto para fines comerciales, sino más bien está muy cerca de este lugar donde estoy mencionando que la producción de la hoja de coca no es utilizada para fines medicinales. Recientemente nos enteramos acá que los hijos del Chapo Guzmán habían ingresado a la Asamblea Legislativa a visitar aquí en Guacerquete. Eso todavía no lo tenemos muy claro, pero tras que tengamos las pruebas reales de que Evo Morales tenía una relación con el narcotráfico, definitivamente lo vamos a decir y lo vamos a denunciar. En mi perspectiva había una relación de Evo Morales con el narcotráfico latinoamericano. Sin embargo, mientras no tengan las pruebas jurídicas, yo no quiero ser como él, que es una persona tan mentirosa y que usa cosas totalmente falsas para desprestigiar a lo que alguna vez fue la oposición y ahora es oficialismo en Bolivia. Me queda muy poco tiempo, Alejandra. ¿Mito o realidad? ¿Evo Morales era un dictador o fue un dictador en Bolivia? Esto realmente es una realidad. No solamente fue un dictador, Carlos, sino también fue un golpista, porque el momento que él desconoce el Estado de Derecho y el voto soberano emitido el 21 de febrero del 2016, él realiza un golpe de Estado al orden constitucional, por un lado, y también a la soberanía del pueblo expresada el 21 de febrero del 2016. Realiza el golpe de Estado, se habilita ilegalmente para participar en estas elecciones de las cuales estaba prohibido y tiene una cooptación total de los órganos del Estado que deberían ser independientes, y lo vimos reflejado justamente en estos últimos días cuando el órgano electoral, que es muy importante que sea un órgano independiente, utilizó su poder para realizar fraude en las elecciones del 20 de octubre, haciéndolo a él un ganador ilegal de estas elecciones a nivel nacional. Quiero agradecer a Alejandra Serrate, es la cofundadora de Resistencia Femenina, activista boliviana, en contra, por supuesto, según ha relatado ella, de los gobiernos de Evo Morales, hoy expresidente de Bolivia. Alejandra, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por el espacio y siempre vamos a estar hablando acerca de la verdadera Bolivia, que es la verdadera Bolivia, la democrática y la que quiere siempre libertad. Un gusto, hasta la próxima, buena tarde.